Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. Hoy 28 de marzo. Nos guían las lecturas diarias de John MacArthur, como te digo todos los días. Y el devocional de hoy se titula La sangre de Cristo. Y el texto que vamos a leer es Hebreos 9:22, que dice así: Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. ¿Se acuerdan cuando Dios crea al hombre? Le dice, mira, vos podés hacer cualquier cosa aquí, podés comer de cualquier árbol y podés moverte con libertad, pero hay algo que no quiero que hagas y es comer del árbol que está en el centro del huerto. Porque el día en que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Morirás. Por tanto, para pagar esta deuda que yo tengo con Dios a causa de mi pecado, el precio es la muerte. No hay otra manera de resolver el pecado sino con muerte. Y derramar sangre tiene que ver con quitarle la vida a una persona o a una criatura. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En la ley, el pueblo estaba obligado a ofrecer animales para colocarlos delante del Señor y colocar la sangre delante del Señor y obtener redención de los pecados. No se podía buscar el perdón de Dios si no se derramaba la sangre de un animal, porque el pecado no se resuelve de otra manera. No se resuelve pidiendo perdón. No se resuelve realizando sacrificios de conducta. Se resuelve derramando sangre. Y nosotros sabemos que si nuestro pecado ha sido perdonado, es porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo ha sido derramada. Está bien, pero bueno, vamos a leer a MacArthur y vamos a ver cómo él nos guía en el devocional de hoy. Dice, desafortunadamente, hay mucha superstición y confusión sobre el significado de la sangre de Cristo. Esto es verdad, ¿eh? Mucha superstición sobre el significado de la sangre de Cristo. Dice, un popular libro escrito hace varios años por un autor evangélico conocido, sugiere que hay algo único acerca de la química de la sangre de Cristo. ¿Eh? La química de la sangre de Cristo, como si la sangre del Señor fuera algo especial, tuviera alguna sustancia especial. Supuso, dice, que la sangre de Cristo no era sangre humana. En cambio dijo, la sangre que corre por las venas de Jesús era la sangre de Dios, ¿no? Bueno, acá empezamos con las locuras, ¿sí? Con las locuras. Porque este tipo de cosas nos hace equivocarnos en la mirada. Si empezamos a pensar en lo de Dios como algo supersticioso, a lo que le damos un significado diferente al que le da la Escritura, vamos a terminar predicando un mensaje diferente y llevando a la gente a un error, porque el único mensaje que salva es el mensaje escritural. ¿Está bien, no? Bueno, igualmente, a pesar de eso, seguimos haciendo este tipo de cosas e inventando historias acerca de lo que dice la Biblia. Dice, otros cristianos han interpretado mal canciones conocidas acerca de la sangre de Cristo. Como por ejemplo, hay poder en la sangre, ¿sí? O hay una fuente sin igual de sangre. ¿Sí? Hay canciones que hablan de la sangre del Señor. Y entonces ellos se imaginan que hay alguna característica sobrenatural en la sangre de Cristo que la hace espiritualmente poderosa. Algunos incluso suponen que la sangre literal de Cristo se aplica por algunos medios místicos a cada creyente en la conversión y después se recoge de nuevo para que pueda ser aplicada continuamente y vuelta a aplicar sobre otras personas. ¿No? Qué cosa rara, ¿no? Es como si místicamente un poco de la sangre real de Cristo fuera, ¿no?, colocado sobre vos, pero después te la quitaran para poder aplicarla sobre otra gente. Claro, no es inagotable. ¿Cuánta sangre tiene el cuerpo humano?
¿no? Tiene una cantidad específica. Más que eso no. Entonces, claro, hay que reciclarla. Porque no puede ser que la sangre del Señor se aplique un sinfín de veces. Tiene que tener un límite. Entonces, ¿qué hacemos? La reciclamos. La volvemos a tomar y ya tenemos más sangre para aplicarle a más personas. Esto es una locura, ¿me entienden, no? Mucha gente cree que solo mencionar la sangre de Cristo es un poderoso medio para sofocar la actividad demoníaca como una abracadabra cristiano. Esto me gustó bastante. Sí, como un talismán. ¿Sí? Es una manera supersticiosa de ver lo que la Biblia dice, ¿no? La sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Hay gente que frente al temor, frente a alguna actividad demoníaca, bueno, acá en el norte pasa mucho, ¿no? Cosas que se mueven en la casa, o, ¿no? Ánimas, espíritus, cosas que espantan, ¿no? Dicen, no vayas por ahí porque espantan. No, yo voy igual y clamo la sangre de Cristo. Hermanos, no podemos confundir lo que la Biblia dice con este tipo de cosas, porque la sangre del Señor no es un talismán, ni como dice aquí, un abracadabra cristiano. No es algo que yo digo y de pronto las cosas ocurren. Los demonios se alejan. ¿Me entienden, no? De alguna forma hemos hecho estas cosas y son un error. Ideas fantasiosas, dice MacArthur, como las que surgen de la misma forma de pensar supersticioso, ¿no?, del que estamos hablando, dio lugar a la idea de la transubstanciación. Bueno, y acá nos metemos en otro tema, porque este es un tema puramente católico. La transubstanciación tiene que ver con que cuando el sacerdote toma la hostia y toma el vino que está en la copa, y los alza al cielo y ora o reza, hace vamos a decir, una ceremonia con ellos, un rito, esa es la palabra, con ellos, esa hostia y ese vino se transforman literalmente en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo, respectivamente. ¿Está bien, no? O sea, literalmente ese alimento y esa bebida de pronto son el cuerpo y la sangre de Cristo, pero de manera real. Y esto no es así. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor o celebramos la cena del Señor, lo que estamos haciendo es recordar el sacrificio de Cristo. El pan que comemos no es el cuerpo de Cristo, literalmente, ni la copa que bebemos es la sangre de Cristo, literalmente, sino es un recordatorio de que el cuerpo del Señor y la sangre del Señor fueron ofrecidos por nosotros. Es un acto de fe, una elección que hacemos. Está bien, ¿no? Pero no es que allí en la mano tenemos a Cristo mismo. Esta es una idea también que hemos construido sobre lo que dice la Biblia, pero no estamos, para decir así, predicando lo que dice la Biblia. Estamos haciendo una construcción por encima. Estamos agregando cosas que no están en el texto. Y esto nos lleva a un error porque hacen que el evangelio se transforme en otra cosa. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque dice MacArthur, cuando las escrituras dicen que somos redimidos por la sangre de Cristo, no debemos pensar que su plasma o glóbulos tienen alguna propiedad sobrenatural. Su sangre era la sangre humana normal, al igual que todo su cuerpo era totalmente humano en todos los aspectos. El poder de la sangre del que cantamos reside en la expiación que Él realizó mediante el derramamiento de su sangre, no en el líquido en sí mismo. ¿Te das cuenta de esto? El poder de la sangre del Señor tiene que ver con que esa sangre fue derramada a causa del pecado. Y es Dios el Padre
quien al ver ese sacrificio allí en la cruz hace 2000 años, nos otorga perdón, porque esa sangre satisface el precio del pecado que Dios mismo había colocado en el huerto cuando le dijo al hombre: mira que si comes de este árbol ciertamente morirás. Todo pecado a partir de allí necesitó derramamiento de sangre. Pero el Señor terminó con estos ritos al ofrecer su sangre preciosa. Se colocó delante de su Padre como un representante de toda la humanidad y se hizo cargo de pagar la deuda que el hombre tenía con Dios derramando su propia sangre. Por tanto, hoy, delante del Padre, ya no hay deuda, porque aunque la teníamos, Cristo la pagó en la cruz derramando su sangre. Por tanto, hoy podemos venir al Padre y decir: Padre, yo vengo con fe, creyendo que ese sacrificio ha quitado de mi vida el pecado y me libra de las consecuencias de él. Está bien, ¿no? Tiene que ver con creer en que ese sacrificio ha saldado la deuda que yo tenía. No con que el líquido, como dice MacArthur, los glóbulos rojos, los blancos, el plasma de la sangre, tengan algún poder sobrenatural. No es así. No es así. Ahora, claro, cuando yo creo y el Padre me limpia y me perdona, todos los efectos del pecado también son destruidos. Por tanto, yo puedo ser sanado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las enfermedades son un producto del pecado. Yo puedo ser libre de opresión demoníaca, porque la opresión demoníaca es producto de la presencia de pecado en mi vida. Y si ya ese pecado fue perdonado, los demonios no tienen por qué estar. Pero no como algo místico que ocurre cuando yo invoco la sangre de Cristo. ¿Me entienden? Si no, vamos a transformar al evangelio en ocultismo. Y el evangelio no tiene nada que ver con el ocultismo. Y esto para nosotros tiene que ser totalmente claro. Ahora termina MacArthur diciendo que cuando la Biblia habla acerca de la sangre de Cristo, se utiliza esa expresión como una metonimia de su muerte expiatoria. Y te explico esto para que no te confundas. Lo que está diciendo es que cuando en la Escritura vos lees acerca de la sangre de Cristo, está usando esa expresión para hablar de la muerte de Cristo en su totalidad. Está bien, ¿no? Está diciendo que el Señor dio su vida en la cruz. Y el ejemplo más claro es que su sangre fue derramada. Está bien, ¿no? El Señor fue cortado, fue clavado, fue atravesado con una lanza. Su sangre se derramó. Y esa sangre que se derramó condujo al Señor a la muerte a causa de una hemorragia. Está bien, ¿no? No hay manera más gráfica de decir que Cristo murió diciéndolo de esta manera. Él derramó su sangre. ¿Me entendés, no? Ahora, no quiere decir que la sangre del Señor tenga algún poder especial. Sí, su muerte. ¿Por qué su muerte? Porque pagó el precio que el hombre tenía que pagar. El precio de la deuda que el hombre contrajo cuando eligió pecar. Entonces, hoy, siendo libres del pecado, también podemos ser libres de los efectos del pecado, como la enfermedad, como la actividad demoníaca, la opresión demoníaca, como los problemas de carácter, como también, ¿no?, problemas con la pobreza, con el no poder lograr aquello que me propongo y por lo que trabajo en mi vida. El pecado te lleva al fracaso. Entonces, si yo soy libre del pecado, puedo ser libre de sus efectos. Y este es el verdadero poder de la sangre del Señor. Así que tengo una pregunta para dejarte y es esta. ¿Cómo le explicarías el significado de la sangre de Cristo a alguien que no lo comprende? ¿Puedes explicar ahora, después de haber escuchado este devocional, qué significa que el Señor derramó su sangre? ¿Cuál es el poder de la sangre de Cristo? Espero que sí. Si no, pedí ayuda, porque es muy importante que nosotros prediquemos el evangelio correcto. Está bien, te mando un saludo grande, un abrazo. Dios te bendiga.